el martes que viene a las 17 horas, porque después volvemos a nuestro horario habitual, pero el martes que viene a las 17 horas vamos a hacer una mesa de debate. Junto con AIDA, la Asociación Internacional de Derecho del Seguro Joven, y el Instituto, vamos a tratar un tema que es la suma asegurada como límite de cobertura. Y vamos a hablar un poquitito sobre un fallo que salió ahora en julio del 2020 de la Sala 1 de Buenos Aires, y un poco eso como disparador para mencionar los distintos criterios. Es un tema muy interesante y hoy muy en boga. Así que los invitamos a todos para participar el martes que viene. Hoy nos va a hablar sobre exclusión de cobertura, sobre la jurisprudencia, sobre el análisis e interpretación del tema, el doctor Roberto Delfi, y los dejo en palabras del doctor Delfi. Todo tuyo, Roberto. Bueno, vamos a hablar de un fallo en particular y en función de eso vamos a hacer el análisis e interpretación de las cláusulas de exclusión de cobertura. Yo propongo que mi idea es hacerlo de esta manera. Yo voy a hablar sobre la expresión de agravios de este fallo, voy a hacer las consideraciones previas y después cuando llegue el momento de resolver, porque ya la sentencia de Cámara obviamente está, y es más, es un asunto que todavía no tiene sentencia firme porque hay un recurso de inconstitucionalidad presentado y está para resolver la admisibilidad por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de Rosario. Pero bueno, la sentencia creo que es interesante porque es un fallo sobre dos temas de responsabilidad civil y el tema de seguros, y el fallo es con sentencia dividida. Así que bueno, yo voy a hablar de la expresión de agravios y cuando llegue el momento, y de la sentencia de primera instancia, cuando llegue el momento, vamos a tratar de charlar entre nosotros, interactuar, a ver cómo lo hacemos, Joaquín, María Claudia, otorgándole la palabra, y después yo voy a hablar y voy a relatar el fallo de Cámara, cómo se resolvió. En definitiva, es un jueguito a que ustedes van a ser jueces de Cámara. Acá tenemos una jueza real, la ascendemos, y los demás son todos jueces virtuales. Bueno, el fallo es... el fallo es del estudio de María del Carmen Llobet. Así que, por favor, María del Carmen, en principio, abstenerse, porque vos sabés el resultado. Y después los comentarios que quieras. Bueno, vamos con eso. El fallo es Carubia Diego Andrés contra Rouco Silvana María, expediente 7 del 2018, de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones. Voto del doctor Ariza como vocal preopinante. Vota en segundo lugar Esbacina y en tercer lugar Cifré. Así dividido, la mayoría la conforma Ariza y Esbacina, Cifré en disidencia. Eso es el tema. Esa es la sentencia de Cámara. Ahora vamos a hablar de la expresión de agravios y de la sentencia de primera instancia. El caso es un caso donde un joven de 21 años en una confitería bailable, MOM, sufre una lesión, quebradura de tobillo, tuvo que ser intervenido, la incapacidad al final creo que resultó del 17%, y él relata en la demanda de que dos o tres patobicas, que dice que hay algunos inconvenientes en la pista. Eso es lo que menciona. Él solamente, escuetamente en la demanda. Y dos patobicas se le acercan, lo increpan, lo tiran al piso, se dobla la pierna, siente un fuerte dolor, lo llevan hasta la puerta, lo sacan de la confitería, llaman a un servicio de emergencia y lo llevan al Hospital Centenario. Esos son los hechos que él cuenta escuetamente.
a ver, yo lo voy a leer para que sea más claro. Advierte que surgen algunos inconvenientes en el centro de la pista y en esas circunstancias 3 personas de seguridad, empleados o contratados por el titular del boliche, lo toman, golpean y arrastran hacia la salida de emergencia, dejándolo tendido sobre la vereda en la puerta del boliche. Inicia la demanda por daño patrimonial y daño moral, contesta la demanda a la demandada, cita en garantía, en este caso a Federación Patronal Seguros, y la compañía de seguros comparece y declina su responsabilidad o la citación por exclusiones de cobertura, por una exclusión de cobertura. La exclusión de cobertura en las condiciones particulares dice, ¿por qué no lo cubre? No se cubren los reclamos originados en lesiones y o muerte de terceras personas cuando las mismas sean a consecuencia de riñas, peleas trifulcas, arrebatos, avalanchas y todo hecho de violencia de similares características. Repito, no se cubren los reclamos originados en lesiones y o muerte de terceras personas cuando las mismas sean a consecuencia de riñas, peleas trifulcas, arrebatos, avalanchas y todo otro hecho de violencia de similares características. Acá ya les adelanto que hay un par de palabras clave, una de ellas es cuando las mismas sean a consecuencia, a consecuencia. Bien. El actor destaca, dice, se armó una discusión, porque también vamos a ver que otro elemento fundamental para analizar el caso son los hechos comprobados, probados y comprobados en la causa. La diferencia fundamental radica en que de la prueba surgida, especialmente del sumario penal, se acredita que hubo una discusión, un problema entre personas en la pista de baile y surge de ahí si el actor o no intervino, provocó, fue víctima, sujeto activo, sujeto pasivo de esa cuestión. Uno de los testigos, amigos del actor, declaran 2 testigos, dice y le confiesa en sede penal que después del hecho el actor me dijo, dice el testigo, que lo habían sacado porque discutió con otra persona. El otro testigo dice, hubo una especie de avalancha o algo similar en la pista, el actor fue a ver qué pasaba y ahí lo confundieron o no sé qué pasó, es muy difícil determinarlo, pero los patobicas lo sacaron, él se tiró al piso para que no lo sacaran, igual lo arrastraron y se lo llevaron afuera de la pista. Y parece que ahí se lesionó. Ninguno de los dos sabe si se lesionó en el hecho del tumulto o como consecuencia de la acción de los guardias de seguridad. Ese es el planteo. La jueza entiende de que los guardias de seguridad actuaron negligentemente y provocaron el daño. De todos modos, eso no está probado. Pero el tema de los hechos y la subsunción del hecho en la norma convencional de exclusión es muy importante para resolver el caso. Dice, en este orden se destaca, esto es la expresión de agravios, en este orden se destaca que al prestar declaración en el sumario penal, el actor reconoce que estaba con unos amigos, dice, cuando vi que se había armado problemas en el medio de la pista de baile. La compañía de seguros plantea nulidad, que no es acogida, y después apelación, obviamente, el subsidio. Y dice que el único argumento esgrimido por la jueza de primera instancia en su sentencia expresa,
Ello por cuanto de la lectura de la cláusula exonerativa resulta que la aseguradora no responde por daños producto de riña, peleas trifulcas, arrebatos o avalanchas u otros hechos de violencia de similares características. Pues bien, dice, y un solo párrafo resuelve el tema. El hecho productor del daño que se debate en estos obrados consiste en el actuar negligente de los dependientes de la propia accionada. Yo que conozco el expediente, para mí no está probado el actuar negligente, no está probado que el actor haya provocado la riña, agresión o pelea, pero tampoco está provocado que no lo haya hecho y que solamente haya habido un actuar negligente que va contra generalmente la experiencia de cómo acostumbra a suceder las cosas en general. Es muy raro que gente de seguridad lo saque sin ningún motivo, pero bueno, eso es lo que plantea la jueza. Siendo las cláusulas de exclusión de cobertura de interpretación restrictiva, no cabe interpretar que el supuesto descripto pueda subsumirse en la referida cláusula de exoneración. Es decir, que hay un desajuste entre los hechos comprobados de la causa, dice la jueza, con la norma convencional que excluye de cobertura la garantía asegurativa. La jueza nos habla de la culpa del asegurado, cuando ya en el alegato de bien probado habíamos dicho que no se debe examinar la culpa en la que pudiera haber incurrido el asegurado. Empero, tampoco se entiende el razonamiento que realiza. ¿Qué tiene que ver la culpa del asegurado con el supuesto prescripto en la póliza y el carácter o no restrictivos de las cláusulas de la misma? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Bueno, un tema que también es importante para resolver la cuestión. Las cláusulas de exclusión de cobertura deben interpretarse literalmente. No es que deban interpretarse restrictivamente. En principio deben interpretarse literalmente. Si son ambiguas o son oscuras, entonces sí se deben interpretar en contra del predisponente. Ahí es el tema. Un tema importante que normalmente lleva a confusión. Y otro tema es el factor de responsabilidad. Acá le leo una nota de Stiglitz sobre este tema. Para empezar, en la parte teórica, ¿no es cierto? La exclusión de cobertura o no seguro o no garantía importan la limitación de un riesgo o exclusión del riesgo. Ello significa que al no entrar en las previsiones contenidas en el contrato, el asegurador no se haya obligado a garantir. En este caso, no se examina la culpa en que haya incurrido el asegurado, pues la exclusión de cobertura no es una hipótesis de sanción. Lisa y llanamente, el asegurado carece de derecho a exigir el pago de las consecuencias dañosas de un siniestro, porque el evento no se haya cubierto contractualmente, no ha sido tomado a su cargo por el asegurador. Ahí tenemos una diferencia importante con las cláusulas de caducidad. Las cláusulas de caducidad son una sanción por el cumplimiento de una obligación o carga, pero la cobertura estaba comprendida dentro de la póliza que la amparaba. En este caso se trata de que no hay cobertura, directamente no hay seguro. Sabemos que hay distintos supuestos y podríamos llamar entre comillas jerarquía en el tema de no seguro, directamente cuando no hay póliza o cuando el siniestro ocurre fuera de la vigencia temporal de la póliza, o cuando ocurre fuera de la vigencia territorial de la póliza, o cuando afecta un riesgo no asegurado, o en algunos casos distintos son, por ejemplo, la delimitación subjetiva del riesgo por culpa grave, por dolo, son cuestiones distintas.
Acá estamos hablando de una póliza donde describe hechos y dice, no dice exactamente que, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Dice, no se cubren los reclamos originados en lesiones y o muerte de terceras personas cuando las mismas sean a consecuencia de riñas y peleas. No dice que sean provocadas las peleas por la víctima. No habla de provocación. Habla de lesiones sufridas a consecuencia de los hechos descritos. Entonces decimos que esa cláusula es aséptica. No estamos hablando de factor de atribución. Todo eso después lo discutimos, porque esa es la idea, que cuando termine de hacer la relación de la expresión de agravios, lo discutamos un poquito y después vamos a la sentencia. Muy bien se expresa en la nota al pie que las cláusulas de exclusión de cobertura son una forma de delimitar el riesgo cubierto. El asegurador en el seguro de responsabilidad civil no responde como el asegurado o en la forma que lo debe hacer el asegurado, sino que simplemente por un contrato de seguro toma a su cargo alguna de las consecuencias económicas disvaliosas que se le puedan imputar por daños producidos a terceros. Claro, porque acá, y después los jueces lo hacen, una distinción que es obvia y lógica. Una cosa es la responsabilidad de la demandada asegurada, en este caso de base contractual, fundamentalmente por violación de la cláusula de seguridad, y otra cosa es la responsabilidad del asegurador que tiene su base en otro contrato, que es el contrato de seguro. El contrato de seguro da indemnidad, otorga indemnidad a algunas de las consecuencias económicas del actuar del asegurado, no todas ellas. Bien, entonces, las cláusulas de exclusión de cobertura o de limitación causal negativa del riesgo, al igual que las positivas o descriptivas, tienen como fin primordial determinar o delimitar el riesgo amparado, que es objeto del contrato de seguro, para que ese riesgo sea mensurable y pueda ser tasado, aplicársele una prima y emitirse una póliza sustentable para la masa de asegurados. En el caso de auto, los hechos están más o menos claros. Esta es la versión de la aseguradora, por supuesto. Por lo menos en cuanto a que el hecho se inició por una pelea, discusión, riña, trifulca o hecho de similar característica en la que participó o tuvo intervención el actor. Y acá viene otro tema que es importante en la posición de la aseguradora, que después la mayoría lo hace lugar y el juez que vota en disidencia la replica. El desarrollo posterior, o sea, que el hecho sucedió, hubo un tumulto, algo, el actor aparentemente fue a ver qué pasaba o discutió con alguno de los que estaban en ese tumulto, vienen los patobicas, guardias de seguridad, lo sacan, él se resiste, se tira al piso, lo deben llevar a la rastra, se lesiona ahí o se lesionó antes, no se sabe, y bueno, ese es el hecho, pero dice, el desarrollo posterior, o sea, la actividad de los guardias de seguridad, es una consecuencia del hecho antecedente, que mantiene una clara unicidad conceptual con este. Si el actor participó como sujeto activo o pasivo, si fue el agresor o el agredido, si el daño se produjo en la revuelta misma o en el acto donde el personal de seguridad actuó para contenerlo, no interesa a los fines del riesgo amparado en la póliza. Esa posición es la posición de la aseguradora. Las cláusulas de exoneración de responsabilidad o de exclusión de cobertura describen un supuesto de hecho y lo excluyen del contrato de seguro suscrito entre asegurado y asegurador por razones técnicas de política aseguradora.
El seguro de responsabilidad civil es un seguro en beneficio del asegurado y no de la víctima. Las partes contratantes suscriben el mismo con el fin de mantener indemne el patrimonio del asegurado ante un reclamo de la eventual víctima. Esto se trata de una póliza integral de comercio, pero esa póliza integral de comercio es exigida obligatoriamente para este tipo de boliches por la Municipalidad de Rosario. Sería un seguro obligatorio, lo que le da también alguna otra connotación sobre este tema, ¿no? Que se podría poner de resalto. Las partes fijan libremente el contenido contractual, aun cuando el mismo sea a condiciones generales predispuestas. La víctima podrá aprovecharse del seguro suscrito por el asegurado y el asegurador, pero deberá respetar las condiciones contractuales que lo integran. Por supuesto, en la medida que las mismas no sean abusivas. Ahora bien, creo que no se podrá alegar de manera alguna que la cláusula que se analiza pueda tacharse de abusiva, aún más si la asegurada a través de contratados o dependientes se excedió en la represión del hecho. Ello en nada favorece la posición de la víctima porque el asegurador tendría aún más elementos para declinar su responsabilidad ante el incumplimiento contractual del asegurado, que es el sujeto a quien el asegurador debe indemnidad. El hecho origen del daño se encuentra excluido de la cobertura. Este hecho es un dato de técnica aseguradora, aséptico, es decir, no precisa de un factor de atribución. A los fines del riesgo amparado por la póliza, es intrascendente el factor subjetivo de atribución. Y por último, se contesta en la expresión de agravios, un tema que es omitido, porque en realidad como el fundamento era un renglón, un párrafo, es difícil atacar en una expresión de agravio a alguien que prácticamente no lo funda. Eso es lo más difícil prácticamente para hacer. Sobre este tema, dice, la actora se refiere luego al fin social del seguro y la presunta inoponibilidad, porque habían planteado la inoponibilidad de las cláusulas de exclusión de cobertura a la víctima, finalizando su escrito en la pretensión de la aplicación preeminente de la protección del consumidor sobre el contrato de seguro, citando jurisprudencia al respecto. Bueno, ahí la aseguradora lo que hizo es poner de resalto la jurisprudencia de la Corte en los fallos Buffoni y Flores, diciendo la Corte, en jurisprudencia ya consolidada, dice que los contratos tienen efectos relativos que son aplicables entre las partes solamente y que si los terceros quieren invocarlo, deben ajustarse a sus cláusulas. Que como derivación de ejercer toda industria lícita, las partes pueden libremente disponer de su contenido contractual, que si un tercero pretende invocarlo, debe aceptarlo en su integralidad, con aquello que lo favorece y lo que no lo favorece. Resalta el respeto irrestricto del derecho de propiedad. Finalmente nos dice que la ley especial tiene prelación sobre la ley posterior de carácter general, en consecuencia es prioritaria la ley de contratos de seguro sobre la ley de protección de los consumidores y usuarios. Bueno, estos son más o menos y en forma sucinta y resumida los argumentos de la expresión de agravios. No sé si se entendió el caso. Sería interesante quien quiera hacer comentarios, a ver cómo piensa que se resolvería este caso. Y acá ya les digo que hay dos posiciones. Una posición mayoritaria que convalida, que reafirma o confirma la sentencia de primera instancia en cuanto a la atribución de responsabilidad de la confitería bailable asegurada, y revoca el rechazo de la declinación de la citación en garantía, haciendo lugar al planteo de la aseguradora, y un juez que se pronuncia por la confirmación de la sentencia de primera instancia in toptum. Así que eso fue hasta ahora lo que podemos plantear.
paremos un poquito y hagamos un comentario. Y yo, permiso, voy a cerrar la ventana porque me tengo que esforzar por el ruido que hay. Un segundito. A ver si alguno sabe. ¿Era una confitería bailable? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito, 5 o 10 minutos y después sigo. ¿En qué juzgado tramitó? Porque yo En me la enganché. 18, creo, 18. No, lo que yo me pregunto en principio es que si realmente una exclusión de cobertura de riña en una confitería bailable, digo, ¿no? Una cláusula un poco abusiva, porque las riñas en las confiterías bailables son habituales. Incluso vos, Roberto, decís que por la experiencia de lo que pasa en estos lugares, yo no te hacía tanto en las confiterías bailables a vos. No, porque a mí me contaron, Susana. A mí me contaron. Y eso que mirá que trabajamos juntos. Yo me acuerdo de hace 40 años atrás. Vos no hiciste una trampa, abonando lo que dice Susana, no dijiste lo que describe la póliza, lo que cubre, y a lo mejor no sabemos lo que excluye en este caso, pero no sé lo que está descrito como cobertura de responsabilidad civil. Bueno, no me acuerdo, no, pero cubre la responsabilidad civil y después, bueno, por supuesto. Responsabilidad civil comprensiva. Está como una exclusión. Sí. Está como una exclusión negativa, por supuesto, ¿eh? No se cubren y ahí está. Por supuesto que es una delimitación negativa del riesgo. Lo que habría que pensar, quizás yo pensaría, ¿no? Bueno, yo estoy jugando con esto porque yo ya lo pensé, pero subjetiva u objetiva. Un planteo que hay que hacerse. Delimitación. ¿Subjetiva u objetiva? Si es subjetiva es un tema, si es subjetiva es otro tema. Porque acá estamos hablando de que la cláusula dice, no se cubren los reclamos originados en lesiones y o muerte de terceras personas. El actor había confundido al revés, que eran las provocadas por terceras personas, pero bueno, cuando las mismas sean a consecuencia de riñas, peleas, no está diciendo que el actor, la víctima tiene que provocarla. Las lesiones producidas en la víctima, que sean consecuencias de riña, estarían excluidas, y esa es la interpretación literal. Vos tenías un sumario penal ahí, ¿o sí, no? Claro. Y en el sumario penal no surge, ¿cómo termina? No surge la autoría. No, y es muy difícil, y esa debe ser uno de los motivos, porque acá no tenemos un tratado de motivo de exclusiones de coberturas de carácter particular. Si vos sos el autor, no va a aprovecharte. Quiero decir, bueno, si fuera el autor, si lo hubiera provocado, y eso se prueba, sí, pero vos viste, a pesar de lo que dice Susana, yo hace 40 años me acuerdo que cuando se armaba un lío, uno no sabía, quedaba en el medio del bolonqui, y no sabía cómo había quedado en el medio, porque se inicia en un segundo, y es muy difícil determinar quién lo provocó, quién no lo provocó. Generalmente lo que se sabe son las consecuencias de esto, de esas riñas, de esas peleas, esos tumultos. Pero lo que van a las confiterías bailables, ¿es frecuente que ocurra esto? Porque yo la verdad no puedo opinar. Es un riesgo frecuente. Y les voy a adelantar algo, ya que estamos hablando y lo plantearon. El juez Cifré, que vota en disidencia, habla de una cierta tensión, lo dice con un eufemismo, entre la cláusula de exclusión de cobertura, y la naturaleza este tipo de hechos que serían muy frecuentes o podrían ser frecuentes en los boliches. Eso es lo que vos dijiste, Susana, muy bien, Susana, un punto te pongo, un puntito a favor. Ahora digo yo otra cosa. No, por eso te decía, cuando hablaba de la descripción, digamos, a veces por defecto lo sacás a la exclusión, porque supongo que ese contrato debe tener particularidades que no tiene un seguro de responsabilidad civil de, no sé, de un barco, de una lancha, tienen particularidades que a lo mejor pueden por defecto
ver si la exclusión está bien, si está bien delimitada o no. No sé si me ¿Cómo explico. sería eso, Julieta? No entiendo bien. Claro. ¿Qué particularidad? Que describe supuestos que encuadran la responsabilidad civil particular de estos boliches, descriptivas. No, eso no lo sé, no ¿Cuál se es? planteó tampoco en todo el expediente. Nadie planteó eso, por eso tampoco lo sé. Porque si no, No me acuerdo. o sea, es como dice Susana, también queda un poco vacío la responsabilidad civil, no sé, que se caiga No, así. hay muchos de Podría estos que ser están abusiva. amparados. No digo que vaya a haber siempre un lío, una riña, una greca o lo ¿Durante que qué fuera. código? ¿Qué fue la fecha del hecho? ¿Durante la vigencia de este código o del otro? No, el código anterior, 2008 creo, 2009, por ahí. No, Pregunto. estamos hablando Quedé del código anterior. pensando ¿Eh? si no habría una falta de información a la asegurada, porque realmente Sí, agarró podría una ser, póliza pero donde la es con la riña vigencia del código anterior, es con la vigencia del código anterior. Por eso digo, es más difícil, sí. 2008. acá no se olviden de que acá lo que hay también es un planteo, porque la jueza de primera instancia, ¿qué hace? Los dos testigos declararon en sede penal y después volvieron a declarar 7 u 8 años después en el expediente. Y como que limaron la declaración, ya no dijeron después en el expediente, ya no dijeron que a mí me había dicho después que discutió con otro consumidor. La objetivaron a la causa. Claro, es como que de golpe los patobicas lo vinieron a buscar, lo arrastraron y se lo llevaron. Eso no es lo que ocurre, lo que suele suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Hay algún problema, quizás haya sido víctima, quizás lo identificaron mal, quizás lo identificaron bien, tal vez fue el agresor, por eso digo, acá no quedó claro si fue el agresor, el agredido, pero hay que ver quién tiene la carga de la prueba después. No, y ahí parecería que podría ser el asegurador. Pero por eso la cláusula... Pero como vos lo decís, acá viene, vos leíste algo, no parece que fuera muy clara la demanda. La demanda decía parcamente lo que le convenía, porque Claro. ellos pensaban que si se discutía que había intervenido y había provocado el hecho, entonces mejor no decir nada. Pero ya el sumario penal, que fue traído a la causa y la declaración ratificada, ya decía que él se había acercado a ver uno, que el otro que discutió con alguien, que se tiró al piso y se resistió. Bueno, eso lo decía. La jueza de primera instancia obvia todo eso y dice, habla de la responsabilidad o la culpa de los agentes de seguridad y se pronuncia sobre el tema de la relación de dependencia y todo ese tipo de cosas. De todos modos, es muy claro que la responsabilidad de la aseguradora, valga la redundancia, es sumamente clara. La responsabilidad, de la demandada, no de la aseguradora, de la demandada. Obligaciones de seguridad, responsabilidad, factor objetivo de atribución. Totalmente. Está muy claro. Acá lo que se discute fundamentalmente es la responsabilidad del asegurador. Lo que en pasa función de la interpretación de la cláusula. Lo que a lo mejor se obvia como importante a veces cuando está trabada la litis, por eso yo muchas veces lo que uno ve que cuando hace las sentencias, no la lee, cómo está propuesto los hechos por ambas partes, y vuelve, yo no es que no lo digo yo, lo he leído, digamos, en otros procesalistas, que antes de la carga de probar, está la carga de afirmar el hecho, porque hace al derecho de defensa. Y a veces cuando es vaga la afirmación del hecho, entra en un agujero negro, después queda licuado y no queda afirmado el hecho, y si vos tenés una responsabilidad objetiva, es importante que vos describas el hecho y digas cómo tu versión de los hechos, para que después pueda ser acogido en la sentencia, no sé, por lo menos... Sí, en la sentencia, y 2 minutos más y vamos a la sentencia porque si no, no. 40 hojas tiene, pero de las cuales la mayoría son de la responsabilidad.
No es todo el tema de seguro, serán la mitad. Pero lo que quiero decir, ahí no hay mayores problemas con el tema de la responsabilidad. El tema planteado es la interpretación de la cláusula como cláusula de exclusión de cobertura. Ese es el tema. A mí me... Perdón, ¿Puedo perdón. decir algo, Roberto? Sí, sí. A mí me parece que esa palabra que vos marcás a consecuencia es muy importante, porque si de verdad se lesionaron porque los Patovica lo lastimaron al sacarlo, ¿eso es una consecuencia derivada de la riña? ¿O la consecuencia es el mal actuar de los Patovica que al sacarlo lo lastimaron? Bueno, ahí No por sé eso... cómo Perdón, interpretar. acá hay una clave que en las pólizas que son integrales de comercio, la cláusula que se agrega al respecto es la responsabilidad civil comprensiva, donde la exclusión de cobertura que aplicaría es la de hechos privados, que es una exclusión absoluta, que ni siquiera se puede cubrir con extraprima. Entonces yo creo que se agarran ahí de considerar la participación de la víctima, qué tanta incidencia tuvo o no en las lesiones. Y ahí está la palabra consecuencia de. Al ser una exclusión absoluta, yo creo que de ahí se debe haber agarrado. No escuché la sentencia, ¿no? Pero... No se habla de ese tema, pero no se plantea ese tema, pero bueno, está bien como un planteo válido, pero no se habló de hechos privados ni responsabilidad civil comprensiva. En la sentencia, ni en la demanda, ni en ninguna de los escritos del proceso, ¿no? Sería como mal planteado porque es el tipo de responsabilidad en la que incurriría la compañía. Sí. No estoy diciendo que no. ¿Sí? Roberto, más allá de esa cuestión, digamos, interpretacional, me parece, digamos, que quien debe, hablando de carga de prueba, ¿no? Quien debe probar los extremos, la relación causal, en este caso, de esta cláusula entre la riña y las lesiones producidas, quien quiere exonerarse de responsabilidad. En este caso, eso está clarísimo. Por eso... sobre el asegurador, pero, digamos, hay una cuestión también. También tiene, en este caso, la víctima, la carga de afirmar, como bien decía Julieta, las circunstancias en las que ese hecho se produjo, porque parecería que no es lo mismo que si se produjo dentro de la riña o si se produjo la lesión cuando los Patovica o la gente de seguridad o los dependientes del asegurado lo estaban sacando y se lesionó en esas circunstancias. Ahora, más allá de la carga de prueba del asegurador, ¿quién tenía la carga de afirmar las circunstancias en que la lesión se produjo? Bueno, en principio es el actor. Y la relación causal también, obviamente. Y la relación causal. Por eso, les leo de nuevo lo que ya les leí, pero que yo les dije que era para mí determinante. En el caso de autos, los hechos están más o menos claros, dice la aseguradora, por lo menos en cuanto a que el hecho se inició por una pelea, discusión, riña, trifulca o hecho de similares características. El desarrollo posterior se toma el hecho como un solo hecho, cuando la aseguradora lo... Es decir, se arma un lío, un tumulto, una riña, una pelea, vienen los guardias de seguridad, lo sacan, se resiste, se cae, se lastimó antes, se lastimó después, nadie lo sabe. Él lo provocó, fue agredido, tampoco se sabe. ¿Está claro? Ese es el tema. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La demandada, ¿contestó la demanda? ¿Qué dijo con respecto a la póliza? ¿Dijo algo o no? No, la demandada no dijo nada. La póliza, perdón, la citación en garantía la hace el actor, la realiza el actor. Cita en garantía en función de los datos que otorga la asegurada. Cuando contesta la demanda, habla fundamentalmente del tema de responsabilidad y después dice que la compañía de seguros tiene que hacerse cargo de los daños, hasta el límite de la suma asegurada. No dice nada respecto de este tema. Dice, pero digo, el desarrollo posterior es una consecuencia del hecho antecedente que mantiene una clara unicidad conceptual con este. Si el actor participó como sujeto activo o pasivo
si fue el agresor o el agredido. Si el daño se produjo en la revuelta misma o en el acto donde el personal de seguridad actuó para contenerlo, no interesa a los fines del riesgo amparado en la póliza. Por supuesto, está en la posición de la aseguradora, ¿no? Es decir, que el hecho es uno solo, no hay dos hechos. No hay dos hechos, es uno solo. Eso es lo que se afirma. Ahí está lo que dice Joaquín, hay que probar la participación o no del muchacho. ¿Cómo? Que ahí está lo que dice Joaquín. Sí. O sea, es la aseguradora que para poder invocar esa exclusión de cobertura tiene que probar que el muchacho participó activamente. Y yo considero que sí ¿Cómo tiene que probar. activamente? ¿Cómo sería activamente? Sí, pero ¿cómo podés exigirle a una aseguradora, a un asegurador, probar esta relación dentro de este marco de la relación causal, cuando es el propio actor quien incumple su obligación de afirmar las circunstancias en virtud del cual esa lesión se cometió? Pero, Joaquín, el actor no incumple, el actor lo que dice es simplemente que de golpe vinieron 2 o 3 patobicas, lo sacaron, lo arrastraron y se lesionó. Eso es y lo se que lesionó dice, cuando lo sacaban los patobicas. Claro, eso es lo que dice el actor. Bueno, entonces está bien. Habla de eso. Bueno, de las pruebas no surge Dije el otro, eso. claro. Y aparte no acostumbra a suceder normalmente. Las riñas puede ser algo que suceda con cierta habitualidad, pero que te saquen de golpes de la nada no es lo que acostumbra a suceder. De todos modos, la jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda, rechazó la declinación de la citación en garantía e hizo extensivo los efectos de la condena a la aseguradora. Porque no hay tiempo, son 40 hojas. Vamos a ver rápidamente, a ver si puedo resumirlo. Bueno, hay una sentencia de... Dice, bueno, reseñó la sentencia que la citada en garantía compañía de seguros declinó la citación argumentando que se encontraban excluidas de la cobertura contratada por la demandada, póliza integral de comercio, las lesiones sufridas por terceros a consecuencia de las riñas y todo eso. Señaló que a su turno la actora solicitó el rechazo de la declinación opuesta por la aseguradora, en el entendimiento de que el invocado supuesto de exclusión de cobertura refería a riñas o peleas organizadas por terceros ajenos a los dueños o organizadoras, no siendo de aplicación al caso por tratarse de daños ocasionados por personal de seguridad del propio establecimiento. Estos son los hechos que menciona el juez, ¿no? de la alzada. El recurso de apelación de Federación Patronal cuestiona el fallo en cuanto rechazó la declinación y se refiere a la expresión de agravios que yo les comenté recién. Alega que los supuestos de no seguro importan una delimitación del riesgo y todo lo que mencioné anteriormente. Desde esta perspectiva, habla de los testimonios acá, porque acá también tiene que ver el tema de los hechos, ¿no? Desde esta perspectiva, los testimonios brindados por Gómez y Leclerc permiten tener por acreditado que el actor se lesionó en el interior del Bar Montt, al momento de ser retirado a la fuerza del establecimiento por quienes se identificaban como a cargo de la seguridad. Desde que aún cuando declararon en autos casi 7 años después, sus manifestaciones cuentan con coherencia en el relato y razonabilidad, además de resultar consistente con la declaración en sede penal pocos días después del episodio. De todos modos, acá yo les puedo decir que la declaración en sede judicial está limada, es decir, no dice todo lo que decía en sede policial inmediatamente después del hecho, cuando menciona que cosas que lo incriminarían de algún modo. Después el juez lo que dice con respecto a la responsabilidad de la demandada es, sucintamente,
que, probado que el hecho y las lesiones se produjeron dentro del bar, en función de la obligación de seguridad, artículo 1198, y siguientes y concordantes del Código Civil vigentes en aquella época, condena a la demandada y sobre eso no hay duda de ninguna naturaleza. Y bueno, son varias páginas que están vinculadas con ese tema, ¿no? Vamos al tema de la citada en garantía. Dice el juez de cámara, el doctor Ariza, del análisis del contenido de la póliza integral de comercio celebrada entre aseguradora y demandada, se deja expresa constancia que por el presente contrato no se cubren los reclamos de lesiones y o muertes de terceras personas cuando sean consecuencia de riñas, peleas trifúlicas. Haciendo propio los precisos fundamentos brindados por la Cámara Nacional de Apelaciones en casos similares al que nos ocupa, cabe liminarmente apuntar que el llamado a juicio por el demandado a su aseguradora tiene por causa el contrato existente entre las partes y no se reduce a una mera llamada a la causa, sino que implica una demanda de cumplimiento contractual entre los concertantes. La aseguradora tiene, en tales hipótesis, un interés distinto hacia su asegurado que el expuesto en la demanda por el actor contra el demandado. Es el interés contractual tenido con este y todo lo relacionado con las obligaciones vinculantes del área existente entre las partes, que es requerido por su asegurado dentro de esa vinculación a la cual resulta extraña y ajena a la actora. Bueno, esto está claro y bueno, y en general lo hemos dicho muchas veces. Una cosa es la responsabilidad de la demandada en función del contrato de espectáculo público, lo que fuera, y otra es la responsabilidad de la aseguradora en relación al contrato de seguro. Y acá habla de un tema que está vinculado al tema teórico de las exclusiones de cobertura, que es el análisis del riesgo asegurado. Ustedes saben que el riesgo asegurado es un elemento esencial del contrato de seguro. Riesgo asegurado, interés asegurable, consentimiento, y podemos agregar la prima, que es el precio del seguro, pero lo que tenemos claro, muy en claro, es que el riesgo y el interés asegurable, que es el interés económico lícito de que un siniestro no ocurra, son dos elementos esenciales del contrato de seguro. El riesgo dice que consiste, el juez de cámara, que consiste en la posibilidad o probabilidad de que suceda un hecho dañoso previsto en él y que motiva el nacimiento de la obligación del asegurador de resarcir o cumplir la prestación convenida. El siniestro es el acaecimiento de ese hecho determinante de la responsabilidad. El siniestro es la realización del riesgo. El riesgo debe ser individualizado, precisado, precisión que puede resultar en forma positiva o en forma negativa. La forma positiva es describir un riesgo, son descriptivas las cláusulas. La negativa se trata de excluir determinados riesgos en función de lo que el asegurador quiera asegurar, en una palabra, lo que quiera asegurarlo. Así que como forma de exclusión de cobertura, la delimitación causal subjetiva o objetiva del riesgo negativa es una fórmula válida para hacerlo. No voy a leer todo lo que dice porque si no terminamos, pero desde tales coordenadas teóricas se advierte que, atento al contenido de la cláusula anteriormente transcripta, la agresión sufrida por Carubia a manos de los custodios de seguridad del establecimiento de la demandada dentro del mismo lugar, haya o no estado involucrada la víctima en la trifulca o altercado, no escapa a la mencionada exclusión. Este párrafo es fundamental para comprender lo que quiere decir el voto de la mayoría, en este caso de Ariza, al cual se le adhiere Svacina. Dice, por acá,
haya o no estado involucrada la víctima en la trifulca o altercado, no escapa a la mencionada exclusión. En ese sentido, lo ha interpretado el eminente tribunal citado, se refiere a la Corte de Mendoza, ahí, destacando que la extensión del riesgo y los beneficios otorgados deben ser interpretados literalmente, ya que lo contrario provocaría un grave desequilibrio en el conjunto de operaciones de la compañía. Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, ahora de la Nación, que corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la demanda por cumplimiento de contrato de seguro, apartándose de la literalidad de la póliza, y que resulta admisible el recurso extraordinario cuando los jueces asignan a la cláusula de un contrato un alcance reñido con la literalidad de sus términos, o con la clara intención de las partes, y lo decidido no se basa en explícitas razones suficientes de derecho, llegando de tal modo a una inteligencia carente de razonabilidad. Creo que acá se refiere a un fallo de la Corte Nacional sobre seguro de responsabilidad civil médica, que establecía la responsabilidad del asegurador para intervenciones quirúrgicas en determinados consultorios que estaban perfectamente individualizados y que en un planteo se hace una intervención quirúrgica en un lugar distinto, por el equipo médico, por todo, pero no era el consultorio. Y la Corte, llegó a la Corte y la Corte dijo esto. Dice que no cabe ampliar la cobertura cuando la literalidad de los términos de la cláusula de exclusión están perfectamente individualizados, están perfectamente comprendidos. Es decir, si se entiende correctamente en forma literal, hay que atenerse. Si la cláusula es ambigua, es oscura, entonces se interpreta en contra del predisponente. Bueno, la interpretación que propicio en modo alguno significa que la demandada no deba responder. Y acá lo que dice Ariza es que sí, obvio, pero una cosa es el contrato de seguro y otra cosa el contrato de espectáculo público en este caso. Así se destaca que en razón de que los contratos no pueden ser invocados por terceros, le son oponibles al damnificado todas las cláusulas delimitativas del riesgo o de exclusión o suspensión de la cobertura o las que determinan la medida del seguro. En el sentido indicado, ha expresado la Corte Suprema de la Nación que no hay razón legal para limitar los derechos del asegurador prescindiendo de los términos del contrato de seguro y que la ley reconoce como fuente de obligación y al que se haya circunscrito el alcance de su responsabilidad. Cabe traer a colación a todo evento que es criterio de esta sala en los autos Vega Erika contra Verazaín, que también carece de base legal afirmar que el seguro de responsabilidad civil está establecido para la protección de la víctima. Este es un tema importante y acá hay un precedente ya de la sala, ¿no? Y es jurisprudencia consolidada. Cuando en rigor tiene por finalidad mantener indemne al asegurado y el damnificado es un tercero ajeno a la relación contractual que no puede invocarla a su favor por imperio del artículo 1197 del Código Civil. Estaba mirando la fecha, 17 de septiembre del 2013. No me acuerdo cuándo fue Buffoni, pero por ahí, ¿no? Creo. Esto ya estaba. Ese criterio encuentra actualmente respaldo en lo resuelto por la Corte Suprema, justamente se refiere a eso, recurso de hecho deducido por la Perseverancia Seguros en la causa Buffoni Osvaldo contra Castro Ramiro Martín sobre daños y perjuicios, que después fue ratificado en el fallo Flores del 2017, creo. Bueno, esto es muy rápidamente, sucintamente, lo que dice la mayoría. Se refiere después a las costas y le impone, dice que no corresponde apartarse del principio objetivo de la derrota y le impone las costas a la demandada, no a la actora,
que si bien fue la citante, lo fue por los datos que le había dado la demandada, le había brindado la demandada. Ese es el fallo de la mayoría. Tenemos hasta las 6:15, María Claudia, dijo. María Claudia, ¿hasta las 6:15? Sí. Preguntá si alguien quiere ¿Alguien quiere decir hacer algo. alguna pregunta? 5 minutos. ¿O agregar algo? Que sea por nadie. A ver, está hablando Susana, no se escucha. Susana, no tenés el micrófono. Hola. Sí, la otra Susana sí. ¿Qué tal? Sí, Dos Susanas en el tema. Yo creo que acá, a mí me parece que cuando estamos ante una cláusula de exclusión de cobertura, lo que hay que ver es si los hechos que se pueden demostrar, que se pueden acreditar, se subsumen dentro de lo que dispone la cláusula de cobertura, de exclusión de cobertura. A mí me parece que acá, ahora que leyeron lo que dijo la sentencia de primera instancia y lo que dijo la sentencia de segunda instancia, más allá de la opinión que podamos tener respecto a la cláusula en sí, que para mí yo coincido que es una cláusula objetiva, a mí tengo esta sensación, porque estamos ante un seguro integral, que la sentencia de primera instancia está sacando del hecho riña, quizás para adecuar al pensamiento que tenía el juez o la jueza en ese momento, y lo está tomando como una actividad que hizo el Patovica. O sea, que lo saca de consecuencia, yo podría haber estado parada ahí y no saben si participé o no. Ahora, en este caso concreto, con la cláusula objetiva, a mí me parece que la participación o no de la persona, de la víctima, del actor, tomando objetivamente la cláusula, es intrascendente. Es tal como se dice en la sentencia de segunda instancia. Y a mí me parece que la sentencia de segunda instancia lo que está haciendo está analizando los hechos de otra manera. Y de la manera que analizan los hechos, que dice que el hecho ocurrió dentro de la confitería bailable y que indudablemente los hechos se subsumen dentro de la cláusula de exclusión de cobertura. A mí me parece correcta la posición de Arisa, pero creo que tenemos que entender que hay una diferencia, digamos, en cómo subsumen los hechos. Bueno, la ahora, jueza de primera instancia y la Cámara. Lo que Susana, pasa es que ahora, yo entiendo que yo también comparto lo que dice Arisa. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que dijo Roberto, que una cosa es el planteo del actor y otra cosa es un juicio dentro del otro juicio que es la aseguradora contra su asegurado. claro. Y ahí es donde puede ser válida. Y creo que el análisis se hizo diferente porque son dos, como si fueran dos juicios. Bueno, ustedes van a ver ahora que el fallo de Cifré se basa en el tema de los hechos y después habla de la tensión, de la cláusula que podría tener algún olorcito abusiva, pero porque él entiende de que los hechos no son exactamente como están, es decir, califica los hechos como la jueza de primera instancia, diciendo, bueno, que se planteó de esa manera y quizás no fue materia de recurso o no fueron materia de los agravios, porque en definitiva la jueza de primera instancia describe hechos, pero después se remite a la declaración en sede judicial y además al sumario penal. Y en el sumario penal está claramente entendido que el actor tuvo algún grado de participación, porque su propio amigo dice que a él le dijo, el actor, que había discutido, y después el otro dijo que se había tirado al piso, que se acercó al lugar donde... Es decir, algún grado de participación te tuvo. Lo que no está claro... ¿Se invocó la culpa de la víctima o no? ¿Se invocó el hecho del damnificado, digamos? No, para nada. No hay un planteo en ese sentido. Javier, no hay un planteo. Roberto, creo Sí. que Javier quería decir algo. Sí. ¿Bien? Sí, Javier. en realidad ¿Me estoy también... permiten un segundo, que no me puedo mover? Sí.
Bueno, discúlpenme, pero bueno, una intimidad. Mi mujer estaba hablando en la otra habitación y me molestaba bastante. Pero son cosas que pasan con este sistema. No es que siempre me molesta, ¿eh? No es que siempre, en estas circunstancias. Quedó grabado y en se lo estas pasan a tu mujer. Quedó grabado. Quedó grabado y que se lo pasan a tu mujer ahora. Dale, ¿Quién estaba hablando? Bueno, yo quería decirle que obviamente la cláusula es completamente aséptica, no hay ninguna duda de que el fallo de segunda instancia es correcto. Yo creo que acá lo que debería asombrarnos es si la aseguradora contratara este tipo de riesgos sin determinadas previsiones, porque lo más lógico es que la compañía de seguro no quiera asegurar estos riesgos. Vuelvo un poco a lo que decían ustedes al principio. Estos riesgos son completamente frecuentes en un boliche. Entonces, seguramente, por ahí pienso que pudo haber habido algún mal asesoramiento a la persona del boliche respecto de la cobertura que quería tener, porque el boliche evidentemente debería contar, yo no sé si a esa época estaban tan estrictos, yo entiendo que ahora sí, la mayoría cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre las riñas provocadas adentro del establecimiento. No sé si en aquella época era tan así, de hecho no lo era porque tenía un integral de comercio y no tenía una póliza de responsabilidad civil, estrictamente para este tipo de hechos. Por eso entiendo yo que el caso está perfectamente juzgado por la segunda instancia y que en definitiva esto nos debe traernos a colación el tema de hasta dónde uno está bien asesorado en este tipo de cobertura. Nada más. Bueno, entonces vamos al fallo de... Marcelo, ¿querés decir algo? Una sola cosita. Dentro de la cobertura del combinado de comercio o en el de comercio integral existe una parte de responsabilidad civil. Javier, hay una parte. El tema que es limitado, es un monto chico, pero está dentro de este combinado una parte que da cobertura a responsabilidad civil. Con lo cual estaría cubierto el boliche. El tema acá es realmente, que en lo que no estoy de acuerdo con Roberto, es en el tema de decir que 7 años después los testigos van a decir exactamente lo mismo o parecido a lo que dijeron contemporáneamente con el hecho. Para los testigos es una película, 2 testigos no dicen lo mismo, parados en una misma esquina viendo un accidente de tránsito, no ven lo mismo. Hay uno que ve una cosa y otro que ve otra cosa. Y en la testimonial, que no la conocemos, a ver, por límite de tiempo y por otras cuestiones más que Roberto mencionó Roberto de que era distinto, o por lo menos limado, dijo en varias oportunidades, la declaración de los testigos, lo que dijeron en el sumario penal, de lo que dicen X cantidad de tiempo después, creo que 7 años, no quiero equivocarme, cuando fueron a declarar al tribunal. Ahora, no hay ninguna duda que 7 años después no podés declarar con las mismas palabras, porque si vos declarás las mismas palabras, alguna cuestión en tu declaración hay. Eso es un aspecto. Y lo segundo es, la responsabilidad está cubierta. Que vos me digas que ahora la exigencia es que se amplíe la responsabilidad civil, estoy de acuerdo, por eso hacen, y en eso coincido con Javier, que se hace una póliza exclusivamente de responsabilidad civil, que le daría cobertura a este hecho y a muchos otros hechos más que acontecen dentro de un boliche. Bueno, permitime responderle, por favor. El hecho, esa cobertura, digamos, que tiene la póliza integral, no deja de estar enmarcada dentro de la exclusión de cobertura. Es decir, si yo tengo una póliza integral, yo estoy adentro del boliche y se me cae una lámpara en la cabeza, eso me lo va a cubrir la compañía aseguradora estando dentro del boliche. Pero estando la cláusula expresa de eliminación de esa cobertura, ahí es donde no me va a cubrir y va a entrar a tallar, ¿me entendés? O sea, son cosas diferentes, son cosas completamente diferentes. No quería aclararte eso. Bueno, por eso se cubre todo lo que es culposo. Se cubre si se tropieza y se cae y se dobla un tobillo, se cubre si está tomando vida y el vaso se le rompe y se lastima, se cubre todos los hechos culposos. No se cubren las riñas, las trifulcas,
porque son provocadas. Es muy razonable. La particularidad que tienen estas pólizas. Roberto, ¿querés? Y voy a ir redondeando porque tenemos que entregar antes de las 4:15. Por eso mismo no quería cortar para que no. Bueno, perfecto. Es todo entendible y todo opinable. Vamos al fallo, por lo menos en... A ver, la cláusula invocada, dice el doctor Cifré, la cláusula invocada expresamente dispone que no se cubren los reclamos originados y bueno, todo ese tipo de casos. Los hechos están, y ahí se refiere a la expresión de agravio, cuando la aseguradora dice los hechos están más o menos claros, por lo menos en cuanto que el hecho se inicia por una pelea, discusión, riña o trifulca. El desarrollo posterior es una consecuencia del hecho antecedente que mantiene una clara unicidad conceptual, lo que habíamos dicho, y dice esto, ¿no? Está transcribiendo la expresión de agravio. Si el actor participó como sujeto activo o pasivo, si fue actor, agresor o agredido, si el daño se produjo en la revuelta o en el acto donde el personal de seguridad actuó para contenerlo, no interesa a los fines del riesgo amparado por la póliza. Sí interesa. Bueno. ¿Cómo no va a interesar? Si el actor es el que lo provoca, la verdad que sí importa, me parece. Sí, Julieta, pero bueno, vayamos a la... Si el actor lo provoca, no hay problema. En este caso estaría más afirmada la cláusula de exclusión de cobertura. Lo que estamos analizando es que la provocación o no provocación es independiente de la validez y de la aplicación de la cláusula. A eso nos estamos refiriendo. Sí, pero no sé, va a contrapelo de cualquier principio general del derecho, que vos te estás aprovechando de tu propia torpeza. Si vos provocás el hecho, después no podés pedir... No, pero eso está claro. Lo que está describiendo, lo que está poniendo el camarista es... Lo toma como un hecho... La transcripción textual de lo que decía la expresión de agravios, para después rebatirlo. No la está afirmando, él está copiando la expresión de agravios. Entendí mal, perdón. Pues bien, partiendo de la base de que corresponde confirmar las conclusiones a las cuales se arribara en la sentencia con relación a la configuración de los hechos fundantes de la pretensión, y además a que estas circunstancias han sido consentidas por la aseguradora, es lo que menciona él, y está hablando del sustracto fáctico, dice, estimamos que el sustracto fáctico que se tiene por cierto no se compadece con la alegación de la recurrente, y principalmente que éste no se subsume en el supuesto de hecho descrito en la norma limitativa de responsabilidad invocada. Lo que está diciendo que el hecho que se alegó y se probó no era distinto al que describe la cláusula de exclusión de cobertura. A eso se está refiriendo, según la opinión de él. En la demanda se afirmó que el reclamante era ajeno a los inconvenientes que se presentaron en la pista, dato que también fue sostenido en los testimonios antes referidos y fueron tomados en consideración en la sentencia. Esto es lo que yo digo que no es así, porque en realidad lo que dice los testigos en el expediente judicial es una parte de lo que dijeron en el sumario 7 años antes. Es una parte, pero justamente ese faltante es determinante para establecer la unicidad conceptual entre los dos hechos, que según la aseguradora es uno solo, el hecho que se produce en la pista y el hecho de la represión. Perfecto. Así las cosas. Roberto, redondeame porque... Bueno, pero no puedo, pero no dijo 6:15. La idea final, porque sí, pero a las 6:15 se lo tengo que entregar, son y 12, por eso, redondeame. Bueno, te lo redondeo, es una lástima, pero bueno, lo que está diciendo es eso. Fundamentalmente acá lo que se discutió fue
una cuestión de hechos vinculados a la aplicación de una cláusula de exclusión de cobertura. Eso es muy importante. Y es muy importante establecer que las cláusulas de exclusiones de cobertura tienen que interpretarse literalmente. Eso dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Literalmente. Cuando hay dudas, son oscuras, son ambiguas, sí se interpretan en contra del predisponente. Por eso la misma mayoría está diciendo que no interesaba si participó o no participó en ese hecho de riña. El tema son las consecuencias de la riña. Si sufrió daños como consecuencia de la riña, y eso queda acreditado, no que participó en la riña ni que la provocó. Es importante probar que lo provocó porque habría culpa de la víctima, Julieta, en eso coincidimos. Pero para la cláusula de exoneración, lo importante es que haya sufrido lesiones como consecuencia de esa riña. Y con eso era suficiente. Si se interpreta, si la cláusula es clara en forma literal, no hay que interpretarla ni extensiva ni restrictivamente. A eso se refería. Después hace lo que dice Susana, que con criterio, dice, bueno, se trata de un seguro obligatorio, ese tipo de hechos es bastante común, ¿por qué quedan afuera de la...? Bueno, quedan afuera porque por motivos técnicos vinculados al mercado de seguros y al riesgo creado. Bueno, con eso cierro, para no alargarlo más. Bueno, les pido mil disculpas, pero el colegio me pidió que a las 1:15 entregara el Zoom porque tienen otra charla. Así que, bueno, muchísimas gracias, Roberto. Bien, Roberto. Felicidades. Los esperamos el martes que viene. Muchas gracias. Chao, ¿El gracias. fallo lo podemos tener? ¿Podemos tener el fallo? ¿El fallo? Ya te digo. Espera un segundo, ahora tengo todas las hojas mezcladas. ¿Escaneado no lo tienen? No. No lo tenemos escaneado. Es el número 466 del 26 de diciembre del 2019. Sí. A 466 del 26 de diciembre del 2019. Autos, Carubia, Diego Andrés. Sala 1. Carubia, Diego Andrés contra Ronco, Silvana Marcela, sobre daños y perjuicios. Expediente 7 del 2018, se refiere a la Cámara. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.